sus hijos con toda ilusión a la academia para que sirvan a la patria. Tampoco le podemos más enviar a la academia militar porque tampoco allí estarán seguros. O sea, nuestros hijos ya no están seguros ni en las calles, ni tampoco en un lugar en donde debe de primar la seguridad y el respeto por los derechos humanos. Me sentí demasiado adolorida, me dolía el corazón, el alma, viéndole así a mi hijo con los golpes, dando 3 años de su vida prácticamente ahí aguantando todos esos maltratos que pasó. Y al final le expulsan como un ladrón. Nosotros nos sentimos muy decepcionados de nuestro representante en la Cámara de Senadores, porque como él puede constatar a simple vista que no hubo apremio físico, si el muchacho tiene una costilla rota. Nos pareció un poco indignante, ¿verdad? En que diga él que él no cree que se le haya torturado. Esto que están escuchando ahora mismo y que están viendo en pantallas de ABC TV en esta edición de Caracú es el testimonio de algunos padres de víctimas de lo que ellos denuncian como hechos de tortura y abusos en la Academia Militar, en la Academil, como se le conoce vulgarmente. Un hecho que lastimosamente no es aislado en filas castrenses, algo que se ha sucedido a lo largo de no solamente los últimos años, sino de las últimas décadas, y que ha generado incluso muertes y hasta condenas en estrados internacionales contra el Estado paraguayo. Este es uno de los temas que vamos a estar hablando y del que les vamos a estar exponiendo en esta oportunidad, en esta edición de Caracú. Bienvenidos, bienvenidas al Periodístico los Jueves, aquí en ABC TV. Ricky, ¿cómo estás? Bien, Juanqui, ¿cómo te va vos? Bien, bienvenida a toda la audiencia también que se prende a esta nueva edición de Caracú. Y como decías, vamos a abordar denuncias que han sucedido y se han puesto al estrado público respecto a la formación castrense, a lo que ocurre dentro de la Academil. No es nuevo esto, Juanqui, estar escuchando denuncias por abusos, por maltratos físicos allí en la Academil. Y lo importante y lo que hay que resaltar, ya hay condenas que tiene Paraguay por casos de abuso y maltrato en la Academil, en la formación castrense, y esto no es nuevo, lo vamos a seguir abordando, vamos a escuchar testimonios de los propios padres de las víctimas, en una semana en la que estuvimos escuchando incluso versiones también encontradas, ¿verdad? En algunas de esas versiones oficiales que salieron, uno de ellos, de quienes denunciaba algún tipo de maltrato, la versión oficial de la Academil era que se fue a buscar, subió por un árbol y cayó del árbol, y eso fue producto de las lesiones que tenía en el cuerpo. Una de las tantas versiones que se dieron. El famoso trípode, disculpen lo gráfico, pero es así como están relatando, un joven sometido a meter su cabeza dentro de su propio vómito y a tragar su propio vómito, entre otras cuestiones que forman parte de las denuncias que han ocurrido en la Academia Militar. De vuelta, es algo por lo que Paraguay ya tiene hasta 2 condenas en el sistema interamericano de derechos humanos y lastimosamente sigue ocurriendo. Pero también, aparte de este informe especial que preparamos en conjunto entre el equipo periodístico audiovisual de Caracú, vamos a hablar en esta edición de algo que está ocurriendo con el servicio diplomático y que está generando una crispación entre 2 sectores. Un sector que defiende la carrera diplomática y otro sector que está defendiendo el cuoteo político, básicamente. Así que vamos a hablar también de eso, Ricky. Vamos a hablar de eso porque, para poner en contexto, la ley que regula hoy el servicio diplomático es la ley 1335/19. Es la ley vigente que regula el servicio diplomático y consular. A esa ley que hoy está, digamos, en vigencia, se quiere modificar, se quiere en realidad derogarla para insertar algunas modificaciones en varios de los artículos de una propuesta que nace del Senado, precisamente de la senadora Lilian Samaniego. La intención, vamos a desglosarlo un poquito más a la hora de abordarlo con los materiales de Caracú, es básicamente modernizar, entre comillas, y lo hago bien explícito, modernizar, porque en realidad en la propuesta del proyecto no hay un solo artículo que establezca algo que proponga la modernización de la carrera. Lo que se propone en realidad es abrir un cuoteo político, aumentar los porcentajes de los cupos políticos, y detrás de eso el argumento es que se está modernizando la carrera. Imagínate lo que sería tener representantes diplomáticos que no tengan más mérito que ser del partido gobierno, por ejemplo. Bueno, de hecho, eso está ocurriendo. Pero también otro tema del que vamos a estar hablando en esta edición de Caracú es lo que está ocurriendo con el Banco Central del Paraguay, una especie de Estado dentro del Estado. Es lo que se cree en la banca matriz, aparentemente, que remitió la semana pasada, Ricky, un informe al Senado que parecía hasta un chiste, una burla, decían algunos legisladores, porque
le había pedido la Comisión Permanente una serie de informes sobre las actuaciones hechas con respecto al caso Messer, también a las denuncias que fueron presentadas, que fueron realizadas por el ex ministro del Interior, Arnaldo Yucio, sobre el millonario movimiento de dinero que había realizado el expresidente Horacio Cartes, entre otras cuestiones. Vamos a hablar de eso ya también en el siguiente bloque, pero para empezar, hablemos de lo que está pasando en el servicio diplomático, y es lo que ya decía Ricky. La senadora Lilian Samaniego, Ricky, es la que está proponiendo esta modificación. Sí, propone una modificación a la ley vigente, a la 1335/19, que básicamente dentro de esas modificaciones de los artículos está el aumentar el porcentaje de cupos políticos al consulado. Y hay que decir esto, en la ley vigente está taxativamente prohibido la designación para los consulados que no sean parte del escalafón diplomático. Es decir, si vos no sos parte del escalafón diplomático, si vos no entraste a la carrera del servicio diplomático y consular, no podés estar habilitado como para ejercer un cargo en algún consulado. Eso hoy se quiere abrir con esta propuesta que nace del Senado, nace de Lilian Samaniego, que ya tiene media sanción en el Senado, y hoy le corresponde a la Cámara de Diputados definir. Tiene hasta mayo la posibilidad de modificarlo o de definirlo, porque en mayo tiene sanción ficta ya este proyecto. La excusa, el argumento es modernizar la carrera y el servicio diplomático y consular, cuando que por detrás de eso en realidad lo que es la intención, por lo menos de lo que se percibe en las modificaciones de los artículos, porque reitero, en todo el proyecto no hay un solo artículo que proponga una modernización al servicio diplomático. Lo que se ve es que se quieren abrir cupos políticos para que puedan ingresar a mansalva, y esto que va a representar incluso un gasto mucho mayor a lo que va a representar de la cartera de Estado anualmente para sostener los salarios de quienes vayan ingresando por fuera del escalafón diplomático, que tiene una sola forma y una sola vía de ingresar hoy, que es el concurso de oposición y mérito, Juan. Así que realmente grave lo que está pasando, y llamativa la postura del canciller Euclides Acevedo, Ricky, también, que en noviembre nomás del año pasado, estamos hablando de 5 meses atrás, decía estar en contra de este proyecto de ley y hablaba de la necesidad de mantener la preparación y hablaba de la inconstitucionalidad de lo que se pretendía hacer. Y sin embargo, ahora hay un llamativo cambio de postura del canciller Euclides Acevedo. Vamos a este primer material que preparamos para esta edición de Caracú. Hace tiempo se viene hablando del proyecto del Servicio Diplomático, Consular, Administrativo y Profesional del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República del Paraguay, que modifica la ley actual 1335 del Servicio Diplomático y que es impulsado por un grupo de políticos y senadores con la supuesta intención de modernizar la carrera diplomática. Atención a ese argumento de modernizar la carrera diplomática y subrayemos esa parte del discurso. Ese es el manto que cubre la intención real de este proyecto. La senadora Lilian Samaniego, proyectista de esta propuesta, fue la encargada de dar la cara con ese discurso. Lo curioso es que el canciller, que el año pasado estaba en contra de esta modernización, hoy se lo escucha a favor. No sabemos qué fue lo que cambió por el camino. La ley vigente 1335 del Servicio Diplomático y Consular establece normativas, de las cuales podríamos establecer los pilares para marcar y señalar evidentes diferencias de lo que hoy se está proponiendo como plan de modernización, que de moderno no tiene absolutamente nada. Hoy estamos inmersos en un mundo altamente competitivo, y para hacer frente, para que Paraguay pueda insertarse adecuadamente y defender los intereses nacionales, tiene que contar con un cuadro de profesionales altamente capacitados. Eso es ese proceso que se inició en el 99 fue evolucionando, los artículos que contienen esa ley 1335 fueron aplicándose de manera gradual para llegar luego a abrir el concurso de oposición y méritos, un concurso público en donde todas las ciudadanas y ciudadanos paraguayos que tuvieran el interés, ¿verdad?, que tuvieran esa vocación de servicio público pudieran presentarse a ese concurso
Y también esto lo que hace es que con la apertura de este concurso público lo que se afianza es un principio constitucional, pero también básico para cualquier república. Hoy es la única forma de ingreso, lo único necesario, el único requisito es ser paraguayo, paraguaya y tener 22 años de edad. Y luego someterse a unos exámenes muy exigentes, transparentes y creíbles. Al haber mecanismos paralelos para ingresar, que no son el de concurso de oposición méritos, como bien dijiste, lo que resulta es que luego para progresar en la carrera, para ascender, para promoverse, que también ya son otros requisitos, obviamente lo que no van a haber es espacios disponibles para los que tengan que ir promoviéndose, porque estos mecanismos paralelos lo que van a hacer es que ciudadanos que no tienen las cualidades o las competencias necesarias puedan ejercer cargos para los que no tienen la formación y la capacitación suficiente. Nos parece también importante el servicio administrativo y técnico de la Cancillería Nacional, porque ese es un apoyo que tenemos los diplomáticos, y cualquier diplomacia, cualquier Ministerio de Relaciones Exteriores del mundo tiene ese servicio. Entonces nosotros lo que no creemos que afectando al servicio diplomático y consular se va a conseguir eso. Hoy, por ley, es obligatorio el concurso, está prohibido el proselitismo para el funcionario diplomático y todo el que quisiera ser funcionario de algún consulado debe ser primero funcionario de la carrera diplomática. Son 3 los ejes fundamentales para, por lo menos, blindar la carrera diplomática de los bien llamados hurreros y los mal llamados políticos. Este nuevo proyecto de ley propone modificar estos 3 puntos y otros más de la ley vigente del Servicio Diplomático y Consular. Propone dar potestad a la Junta o Tribunal de Calificaciones para elegir quién puede ser diplomático o no, y se plantea abrir el cupo diplomático en consulados a personas que son ajenas al escalafón diplomático. Es decir, realmente lo que se busca es abrir una canilla para que en vez de que salga agua filtrada, salga absolutamente todo lo que uno encuentra en el río sucio y revuelto de la política, que sin ningún tipo de vergüenza podría designar y asignar a quien quisiese como representante diplomático en embajadas y consulados. Esto, además de también aplicar atribuciones del Senado, jugando ya a lo inconstitucional, porque hoy la única atribución del Senado es prestar su acuerdo para designar a embajadores a sus respectivas misiones, y con el proyecto de que el Senado también pueda incidir en el ascenso de la carrera de los diplomáticos, es decir, no solo designar las misiones de los ya embajadores que llegaron a ese punto gracias al debido proceso, sino también designar embajadores para luego darles sus destinos. Redondita la jugada. El ingreso masivo de funcionarios demandará un aumento de aproximadamente 30.000 millones de guaraníes al Estado en concepto de sueldos. Este proyecto de ley, tal como está planteado, demandará recursos financieros con los que hoy en día no cuenta el presupuesto general de la nación, y más aún en el contexto de emergencia que nos encontramos por la pandemia del coronavirus. Esto significa un incremento importante en el presupuesto de la Cancillería Nacional y por ende del presupuesto general de la nación. Tengan que promoverse, que tengan que incorporarse o que se los tenga que graduar en cargos directivos, eso sí va a significar un presupuesto muy oneroso. Algunas cifras que manejábamos eran $2,5 millones por año anuales, pero si esta cifra, como decían en la reunión que mantuvimos en la Cámara de Diputados, es de 280 funcionarios, esa cifra sería muy superior. Lejos de elevar la vara, lo que plantea es directamente eliminar la vara, o en su defecto, que esté allí parcialmente para algunos y que para otros ni siquiera exista. La posición del canciller Euclides Acevedo es lo que llama bastante la atención. El año pasado enviaba notas al presidente del Congreso y a la senadora Lilian Samaniego expresando su preocupación por el proyecto, diciendo textualmente que el proyecto vulnera un principio constitucional al igualar la carrera con rango constitucional con otras, como la administrativa y civil, con funciones diametralmente distintas, y también señaló textualmente que el proyecto perjudicará la carrera diplomática.
Sin embargo, hace poco se le escuchaba decir lo siguiente. Esto es un proceso de modernización de la ley. Una ley que personalmente yo la había planteado hace muchos años, cuando era embajador en España. Bueno, ahora ha sufrido y de hecho tiene que sufrir modificaciones porque el tiempo obliga para que las cosas se modernicen. Este es un plan perfecto, pero no de modernización, sino de una nueva era diplomática que se encargará de crear la primera camada de embajadores del urrerismo. Así veían el primer material de esta edición de Caracú, una cuestión bastante preocupante y sobre todo hay que preguntar, Ricky, ¿a qué se debe el cambio de postura del canciller Euclides Acevedo, quien en noviembre decía estar en contra de este proyecto de ley, este proyecto de modificación del escalafón diplomático, que hoy, por ahí con sus pros y sus contras, pero hay una verdad, es probablemente uno de los rubros donde verdaderamente prima, o por lo menos hacen simular que prima la preparación a la hora de la designación dentro de los cargos y dentro de la posibilidad de ocupar estos lugares. Hoy se está tratando de buscar un cuoteo político que de hecho ya viene hace un par de años y ahora con más intensidad que nunca. Y Euclides Acevedo decidió cambiar su postura de forma muy llamativa. Y quisimos consultarle al señor canciller cuál es el motivo, cuál es la razón, cuál fue la circunstancia del por qué cambió él de postura 5 meses nomás de lo que él había manifestado. Incluso lo manifiesta en un comunicado oficial, en una carta oficial como señor canciller, diciendo que es un proyecto que venía del Senado, de más o menos que paraba la pelota de por qué se estaban tomando las cosas de manera apresurada, de que incluso iba a representar un gasto que hoy no tiene el Estado como para poder hacerlo. Y 5 meses después él dice estar de acuerdo con que el servicio diplomático y consular debe modernizarse. Lo curioso, Juan, que la nota, es que utilizó la misma palabra que utilizan los que argumentan que este proyecto promueve una modernización. Es decir, se lo ve alineado al interés, o se lo ve alineado a la propuesta que nace del Senado, que nace de Lilian Samaniego, diciendo necesitamos modernizar la carrera. Pero concretamente, señor canciller, ¿qué es lo que se está haciendo con esta propuesta? ¿Se está realmente modernizando el servicio diplomático y consular o se está abriendo el grifo para que puedan ingresar por la ventana, por una puerta que se crea para que ingresen los cupos políticos, en donde, Juan, que hay que decir, hoy la ley vigente prohíbe taxativamente que los consulados estén, digamos, a cargo de personas que vengan por afuera del escalafón? Sin embargo, eso no se cumple. Imagínate que con una ley vigente eso no se cumple, ¿cuánto más se va a abusar de ese cuoteo político si por ley luego se permite que ingresen por la ventana cupos políticos para espacios consulares? Eso entre una de las tantas cosas. La Junta de Calificaciones que se propone tenga una mayor integración, una mayor diversidad de integración por fuera del escalafón diplomático también y de las personas capacitadas y estudiadas para ello. Y también las atribuciones del Senado, que hoy constitucionalmente el Senado tiene la atribución de la designación de los embajadores. Pero con este proyecto lo que se plantea es que tenga la atribución, que hoy no lo tiene vía Constitución, de poder designar los ascensos de la carrera diplomática. O sea, se le quiere dar todavía más atribuciones al Senado, dejando de lado lo que se está tratando de conseguir con la profesionalización del servicio diplomático y consular, Juanqui. Un intento de agregar, hay que decir, facultades que ya están establecidas por la Constitución, por lo tanto no se deberían poder agregar por vía de una simple ley, entre otras tantas. Pero es el país de las maravillas, es el país en el cual se intentó hace 5 años una enmienda para establecer la reelección cuando esta no es la vía, así que no nos extrañe, y también estamos en un año eminentemente político y sobre todo proselitista. Así que vamos a ver qué ocurre desde Caracú, vamos a estar siguiendo con este desarrollo. Antes de irnos a la pausa, no se olviden que pueden comunicarse con nosotros y pueden seguirnos en todas las redes sociales. Estamos en Instagram y en Twitter como Caracú_TV, en Facebook y también en YouTube. Pueden encontrar, de hecho, mañana mismo o esta misma medianoche, ya todos los materiales de esta edición del programa y revisar los materiales de los programas anteriores. Y se pueden comunicar con nosotros al WhatsApp al 0976-952-531 con la producción del programa para sus denuncias y hacernos llegar datos o sus opiniones también en caso de que las desean hacer llegar. Vamos a una pausa
Enseguida volvemos con más de Caracú.